Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. Hechos capítulo 15. Vamos a empezar a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 21, por favor. Léanlo, por favor. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y verificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces, dice este versículo, hace una expresión de que a los gentiles que se acercan, que se convierten en Elohim, dice, no han de ser inquietados. Cuando dice que no han de ser inquietados, el inquieto que traía es de que al pueblo se le forzaba a practicar la Torah. Es aquí que nosotros empezamos a separar y empezamos a hacer la diferencia, que realmente al pueblo gentil se le obligaba a practicar cosas que el pueblo no era digno de llevar a cabo, como en el caso de los gentiles. Perdón. Entonces, cuando empezamos a observar, le dice aquí, porque lo cual yo juzgo que los gentiles que se convierten en Elohim, que no han de ser inquietados, sino estíbales que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se da la idolatría, la fornicación, y de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, o cada día de sábado, que aquí describe. Si nosotros empezamos entonces a leer este tipo de versículos, nos damos cuenta que en las sinagogas creyentes en el Mashiach se leía Moisés desde tiempos antiguos. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que en esta congregación o esta reunión de gentes que está ahorita aquí, era gente que creían en el Mesías, todos ellos creían en el Mesías. La diferencia es que todos aquellos que creían en el Mesías, lo que los dividía es que decía la Torah que había que circuncidar a los hombres en aquel tiempo. Y el mismo Pedro daba testimonio de que los gentiles habían recibido el Espíritu del Padre, el Ruach HaKodesh, sin ser circuncidados. Entonces el pueblo judío y sobre todo los príncipes de Israel forzaban a los gentiles que se convertían al poderoso, forzaban a hacerse la circuncisión. Entonces la circuncisión para muchos de aquellos varones que se encontraban en este lugar sabían que no era lícito. ¿Por qué voy a tratar este asunto? Durante muchos días les he comentado que tengamos en mente lo que hemos aprendido, y lo estoy diciendo porque nuestra mente debe de afirmar lo que hemos aprendido en estos días, porque no importa lo que aprendamos ahora o lo que aprendamos el siguiente Shabbat, si no somos retenedores de la palabra, ciertamente cuando no se retiene uno la palabra, ese es un problema que nos va a ocasionar muchos conflictos el día de mañana, porque mucha gente que ha sido enseñada acerca de esta forma de estudio, acerca de lo que el Mashiach ha enseñado, que es por medio de parábolas y es por medio de una enseñanza que viene desde la Torah, nos damos cuenta que la gente que ha aprendido, yo he visto gente que ha escuchado y me ha dicho que la enseñanza
que la enseñanza es tan impresionante, pero de nada sirve que la enseñanza sea impresionante si realmente el hombre no persevera en la enseñanza, porque hay que retener el conocimiento de la palabra. Muchas veces cuando nosotros aprendemos hoy, en este día, algo en particular, yo le he comentado a mis hermanos, los que hoy en día hemos quedado, ¿cuál es la finalidad de la enseñanza? Y eso debemos de grabarla bien en nuestra mente, porque dentro de poco tiempo vendrán muchos que van a enseñar doctrina, y muchos de ellos nos van a convencer con la forma fácil de decir, mira, en la Escritura dice esto. Por eso nosotros debemos de separar bien exactamente cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira, cuál es la sustancia de la verdad y cuál es la sustancia de la mentira. Y la palabra del mismo poderoso, la misma enseñanza del poderoso, describe que está el bien y el mal dentro de la misma Escritura. Entonces, para hacer diferencia, la gente cuando lee la Escritura piensa que tiene que poner por obra todo lo que está escrito en la Escritura. Por eso viene un conflicto muy fuerte entre todos los que escudriñamos la Escritura a nivel mundial, porque volvemos a repetir, unos dicen sí a la Torah y otros dicen no. Pero si hoy en día, como en este día, estoy pidiendo de favor a uno de ustedes, escuchen, oigan lo que dice la Escritura, retengan lo que hoy han escuchado, porque esto que sucedió aquí en el que está reunido en Hechos capítulo 15, tuvieron discusiones muy fuertes, tanto Saulo con los judíos y también Saulo con los apóstoles, tuvieron un problema muy fuerte. Ella menciona que era un pleito no pequeño, era una discusión fuerte. Para muchos hoy en día, si vieran una discusión de este tipo, muchos de nosotros recaeríamos acerca de lo que se está hablando. Por eso ahorita voy a invitar que pongan mucha atención desde el inicio hasta su final, porque ese es el propósito de este día de Shabbat, que pongamos atención acerca de lo que vamos a ver en este momento. La enseñanza nos dice que la palabra del poderoso, tanto hay verdad como está la mentira. Dice, he puesto el bien y el mal, la muerte y la vida. Entonces, si en la misma Escritura está la vida, en la misma Escritura está la muerte, tengo que hacer la diferencia. Porque si no hago la diferencia, entonces estoy cometiendo un error. Si no retengo la palabra que se me ha intimado, que se me ha enseñado, entonces de mañana vendrá cualquier individuo y me enseñará, y si hoy en día sé que la circuncisión no debo de practicarla, les aseguro que algunos de ustedes después de 4 o 5 años después se practicarán la circuncisión. Por eso es importante que lo que van a escuchar en lo particular hoy, en este momento, de aquí hasta la tarde, retengan bien el concepto de la enseñanza que está tratando de transmitir cada uno de los discípulos y cada uno de los enseñadores de la palabra, porque el Padre Eterno quiere que nosotros entendamos acerca de lo que está escrito, quiere que pongamos atención acerca de lo que está escrito. Si voy a hacer mención de los versículos y los voy a volver a citar una y otra vez, es por el concepto de que ustedes deben de guardar eso en su corazón. Y cuando digo que tienen que guardarlo en su corazón, tienen que guardarlo en su mente. Tienen que albergar ese conocimiento en su mente, que nunca se aparte. Así pase 1 año, pasen 2 años, pasen 5 años. Y no estoy diciendo que me crean a mí. Vayan y después de terminar el estudio, escudriñen, hora, mañana, pasado mañana y toda la semana, y 15 días después, sigan estudiando el mismo concepto hasta que vean ustedes que no les he mentido. Sean como aquellos varones que dicen que escudriñaban para ver si lo que Saulo les había hablado era verdad o era mentira. Ustedes deben de enfocar cada una de esas cosas. No necesitamos decir somos discípulos del Maestro, yo conozco al Maestro. Si no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso pido de favor que ahorita los que estamos aquí pongan mucha atención desde su principio hasta su final. Espero ser coherente, espero ser lo más gráfico,
necesito que lo que quiero transmitir se entienda. Voy a pedirles de favor que pongan mucha atención, porque esto es muy importante para nuestra vida. Porque dice que en cada sinagoga tiene quien le predica a Moisés cada día de Shabbat. Y así es, porque yo siempre cada día de Shabbat cito a Moisés en las Escrituras. Y Moisés es nuestra base para poder entender muchas de las cosas, pero no lo que escribió Moisés, le digo al pueblo que se sujete a ello, porque no es posible que los que hemos entendido que la Torah fue añadida a causa de los pecadores y transgresores, hoy en día le diga a mis hermanos, ¿sabes qué? Tienes que guardar toda la Torah, porque si yo le digo guarda toda la Torah, muchos de los mandamientos o estatutos o decretos o preceptos no son todos buenos para mi vida, sino que unos me van a causar muerte. Entonces nosotros ahorita necesitamos escudriñar con profundidad este asunto. Pido por favor mucha atención y si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer, pero que no se salga de lo que estamos viendo, por favor. Voy a invitarlos que de acuerdo a lo que leímos en este versículo, dice, tiene quien le predica a Moisés cada día de reposo. Vamos a ver un velo y vamos a ver acerca de que se nos pide que seamos retenedores de la palabra fiel. Voy a invitarlos a que abran el libro de Tito, capítulo 1, verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron... Tito capítulo 1, verso 9. Sí, perdón, ahí lo leo. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Yo? Y retenedor ahora bien, es una de las cosas que tiene que tener el que estudia las cosas del Padre. Ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Porque si tú no te das cuenta que la enseñanza, tal como fue enseñada, no pones atención en cada una de las cosas que se han transmitido, el día de mañana, por una palabra que modificas la forma de percepción y el día de mañana modificas también la forma de creer. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí está el punto, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Quiénes son los que contradicen? Porque la Escritura dice, no debes de circuncidarte. Dice el mismo Saulo a los Gálatas que no la circuncisión es para aquellos, no la circuncisión es para aquellos que han creído en Mashiach. Dice que habéis caído de la gracia. Y después tú te das cuenta que en algunos versículos te da a entender que sí hay que practicar la circuncisión. Es aquí donde hacemos la diferencia, dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la... Vean ahí el verso 10. ¿Quiénes son mayormente esos engañadores? Verso 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mayormente los de la circuncisión. Entonces, ¿por qué dice que son engañadores y mayormente los de la circuncisión?
Es ahí donde nosotros debemos indagar acerca de por qué dice que mayormente los de la circuncisión, porque en aquel tiempo no había evangélicos, no había cristianos, no existía la Iglesia Católica, no existía en aquellos tiempos grupos religiosos como hoy en día los existen. Realmente los que eran contrarios a la sana enseñanza, pues era la circuncisión, era el judaísmo, porque eran los que no habían aceptado al Mesías. Pero hoy en día no se han levantado nada más los de la circuncisión, sino gente incircuncisa que viene hoy en día a enseñarle al pueblo del poderoso que tiene que hacerse circuncisión. Y vienen a enseñar que no se debe de hacer la circuncisión. Y entonces agarran versículos y nos quieren transmitir una enseñanza. Pero es aquí donde viene lo importante de la Torah, porque dice que nosotros en cada sinagoga o en cada lugar de reunión tiene quien predica a Moisés. Pero ¿qué es lo que pasa con la Torah de Moisés? Porque si Moisés le dio la Torah al pueblo, entonces ¿por qué el pueblo no la entiende? Es ahí donde nosotros hemos indagado y hemos mencionado y repetimos los versículos. Hay que ser retenedores de la palabra fiel. De nada sirve haber creído en el Mashiach y después haber torcido el camino y el día de mañana yo estoy creyendo otra cosa. Vuelvo a repetir que muchos yo he escuchado y me han dicho a mí, a mi oído, y se los he comentado en una y en otra ocasión. A mí me lo han comentado. He tenido que dejar todo lo que he conocido y tengo que volver a empezar desde el principio. Y posteriormente, estas personas que han dicho esto, 8 o 10 años después, los he visto practicarse la circuncisión. Y no se han hecho judíos, o no se han hecho judíos. Y dices tú, ¿realmente dónde quedó la enseñanza? ¿En dónde quedó la enseñanza que habían visto acerca del Mesías, acerca de lo que estaba escrito? Porque no fueron retenedores de la palabra fiel. Y ahora toda esta gente que se ha apartado, yo le digo, cítame las escrituras y dime dónde está el mal, dime dónde está tu base para creer en esto. Porque un versículo que me das tú, te voy a dar 10 por cada versículo que me dices que sí hay que hacerlo. Y hay 10 versículos que contradicen lo que tú dices. Entonces, cuando encontramos este tipo de pelea o este tipo de contienda acerca de la gente que practica las cosas y después el día de mañana practica otra cosa, es el miedo que tiene toda la gente cuando ha aprendido una enseñanza, cuando ha aprendido una doctrina. No sabe para dónde jalar. Sus sentimientos están turbados. No saben si realmente un hermano está transmitiendo el conocimiento correcto o otro hermano está transmitiendo el conocimiento correcto. En otras palabras, yo lo único que puedo decir que las palabras que trato de transmitir no son mías. Por eso cito yo las escrituras y les digo, miren lo que fue escrito, miren lo que dice la escritura. Mucha gente hoy en día, absolutamente agarrando las escrituras, dicen nosotros no nos practicamos la Torah, no practicamos la circuncisión o practicamos la circuncisión para salvación. La circuncisión es para introducirnos a un pueblo y dices, qué bárbaro, ¿dónde dice eso? Pues eso es lo que nosotros hemos creído durante miles de años. ¿Quién es nosotros? Si tú no eres ni de descendencia judía, tú apenas conociste el judaísmo el año pasado. Entonces, hablan de mi pueblo, hablan de nuestro pueblo, y realmente es ahí donde está equivocado el concepto, porque esto es lo que vamos a tratar de mencionar acerca de cómo es que Moisés es traído cada día de reposo, y cómo es que el mismo libro de la Torah sirve para bendición y sirve para una condenación, cuando no se sabe leer el libro. Lo hemos citado en una ocasión y en otra ocasión, y lo hemos citado varias veces. Pero tiene que quedar bien claro en cada una de nuestras mentes para que el día de mañana no pase como le ha pasado a la multitud de gente. Porque esto no le pasó nada más a aquellos que estaban en la antigüedad, que fueron enseñados por el Mesías. No le pasó esto solamente a los que fueron enseñados por hombres sabios como Saulo. Yo muchas veces les he puesto el ejemplo a mis hermanos en todo el tiempo. Yo no me comparo a Saulo en su conocimiento que le dio el Padre, ni me comparo a nuestro Mashiach, que era un varón sabio y entendido. Pero si hubiese yo tenido un maestro como Saulo, hubiese tenido yo un maestro como el Mashiach,
Yo hubiese sido feliz porque hubiese aprendido de los mejores maestros, de los mejores enseñadores. Y hablo del maestro Yeshua, y hablo de un siervo como Saulo que me transmitió la enseñanza más fiel y más pura. Entonces, si nosotros hoy en día hemos venido con el tiempo a no entender y no comprender las cosas, nosotros hoy en día venimos a comprender que necesitamos hacer un esfuerzo todavía mayor y tenemos que hacer un esfuerzo todavía mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Realmente cada uno de nosotros amamos al Padre, nos vamos a esforzar porque si nos esforzamos vamos a poder alcanzar las promesas de la vida eterna. Ahora sí voy a empezar todos los versículos que describe la Escritura. Vamos a citar cada uno de los versos para que nosotros meditemos acerca de estos errores y de estas cosas mal interpretadas, como dice ahorita el libro de Tito, en el cual nos hace una mención en el verso 9 y el verso 10, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, pero no ha sido enseñada por nadie de nosotros como hombres, sino porque está escrita en los escritos de todos los profetas. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis están escritos todas estas palabras, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ellos son los mayores engañadores porque ellos transmiten una enseñanza que nunca conocieron, que nunca percibieron, que nunca comprendieron, porque no supieron ni siquiera cómo se tendría que escudriñar la palabra. Está escrita no nada más en el profeta Jeremías, en el profeta Isaías, sino el mismo maestro le decía a los judíos y le decía a los príncipes de Israel: ¿acaso eres el maestro de Israel y no entiendes esto? El maestro nos está pidiendo que seamos retenedores de esa palabra fiel, pero cualquiera que no se esfuerza por retener la verdad acerca del Padre ha cometido ya un error, porque está confiando en el hombre. Y hemos visto en muchos versículos como Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por él. Voy a invitarlos entonces ahorita a que empecemos a entender que hay que retener para poder salvar la vida. Juan capítulo 8, versículo 31, por favor. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad os hará libre. Si retiene uno ese conocimiento que te está transmitiendo nuestro maestro, por eso le dijo a los judíos: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero hay que aprender a permanecer, hay que aprender a estar firmes en lo que hemos aprendido, porque si una persona no está permaneciendo en lo que el maestro trata de transmitir en su palabra, ya cometimos el error, hemos cometido un error. Y el error es no haber permanecido y esforzarnos en esa enseñanza. Versículo 31, decía Yeshua a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay que permanecer. Una persona que no permanece en las enseñanzas del Padre, y si llega a caer, y llega a recaer en el conocimiento, entonces nosotros, ¿qué nos queda? Ir y decirle: atiende a lo que está escrito. Por eso era la reprensión acerca de los que estaban en Galacia. En Galacia, en el capítulo 3, versículo 1, empieza la reprensión hacia un pueblo que ya había recibido el Espíritu. Una reprensión a un pueblo que había recibido el conocimiento de la palabra y que no permanecieron y que no fueron retenedores de la palabra fiel. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, por favor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Yeshua y por Elohim el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Elohim el Padre y de nuestro Señor Yeshua, al cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre.
capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, y es que realmente fue en vano. Entonces te das cuenta que un pueblo que no retiene la palabra fiel, un pueblo que había recibido el Espíritu, un pueblo que ya sabía que había sido enseñado, no por cualquier, perdón la expresión, no había sido enseñado por cualquier individuo. No sé cómo le puedan decir en su pueblo, en su país, no sé cómo le puedan decir en sus ciudades. No había sido enseñado por algún ignorante, no había sido enseñado por ningún un recién convertido, no habían sido enseñados por cualquier individuo. Estos de Galacia habían sido enseñados por Saulo, por un varón lleno del conocimiento de la Torá, lleno del conocimiento de las enseñanzas que estaban escritas, un hombre que desde los tiempos antiguos había forzado a poder comprender todas las cosas que estaban escritas. Aquel varón que le costó mucho trabajo poder comprender y poner por obra las cosas que se le mostró. Ese varón le había enseñado a un pueblo de Galacia. ¿Qué se esperan ustedes si no son enseñados de un varón más capaz que él? Y aunque fueran enseñados por un varón más capaz que él, o una persona menos capaz que él, si ustedes no perseveran en la palabra de justicia, en la palabra de verdad, el día de mañana muchos de estos varones van a circuncidar, porque vendrán hombres engañadores y los harán perderse en su camino. Galacia es un pueblo que había creído en las enseñanzas del Padre. Ese pueblo que había creído en las enseñanzas del Padre se habían apartado del conocimiento. Por eso le dice en el verso 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Ruach, ahora os perfeccionáis en la carne, tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Por qué dice que tantas cosas habían padecido en vano? Hay que entender por qué le dice que tantas cosas habían padecido en vano. Acordémonos acerca de lo que está escrito, de lo que tuvieron que hacer todos los que creían en Yeshua. ¿Qué hizo Saulo en su tiempo antes de que creyese en el Mashiach? Mucha gente del judaísmo persiguió a la gente que creía en Yeshua y habían padecido en vano porque muchos de aquellos hombres habían perseguido a esos que creían en Yeshua. Por eso les está diciendo, habéis padecido en vano, porque encontramos la historia en el libro de los Hechos acerca de las cosas y de los padecimientos que tuvo que sufrir la Keilah y el pueblo del poderoso por causa de hombres como Saulo, los cuales castigaban y mataban a muchos, profetizado por el mismo Mashiach, que iba a enviar profetas y sabios y escribas, que a uno de ellos matarían y crucificarían. En la historia vemos que realmente el judaísmo hizo asesoramiento en contra del pueblo del Mesías. Si aquellos habían padecido por causa de haber recibido el Ruach y no haber aceptado la circuncisión, ¿cómo es que después del tiempo pasado aceptaron la circuncisión? ¿Qué tenía que haber pasado para que recibieran entonces después la circuncisión? Les estaba llamando la atención porque les estaba diciendo, tantas cosas habéis padecido. Habéis empezado por el Ruach y habéis terminado en la carne. Por eso nosotros hoy en día decimos, y le decimos a todos los que estamos acá, meditar en las cosas que escuchan, que no sea una enseñanza que haya pasado por mis oídos y después de 1, 2 o 5 o 10 años se me olvide. Porque si la enseñanza después de un tiempo se me olvida, entonces quiere decir que al olvidarse esa enseñanza,
al olvidárseme esta enseñanza, el día de mañana voy a practicar algo diferente. Y eso que voy a practicar me va a ocasionar la muerte. Por eso el maestro nos estaba enseñando a salir de ese lugar de la muerte, la esclavitud que trae la muerte, porque el Mesías le dijo allá, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad que está escrita en la Escritura es la que nos importa. Y es lo que tenemos que entender acerca de ella, porque Gálatas capítulo 5 les empieza a recriminar acerca de lo que habían cometido y del error tan grave que habían cometido al haber practicado nada más esta enseñanza de la circuncisión. Por eso Tito dice, mayormente los de la circuncisión. Ahorita vamos a leer parte del libro de los Gálatas para ver qué es lo que estaba sucediendo. La hipocresía y las cosas que estaban pasando, al igual lo que dice Hechos 15 acerca de la hipocresía y de las falsas enseñanzas que estaban introduciendo para corromper al pueblo del poderoso. Y vamos a tener que ir a la Torá para comprobar que el pueblo había sido engañado por causa de todo su pecado y toda su maldad. Gálatas capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5, por favor. Perdón, hasta el verso 6. Gálatas 5, verso 1 al verso 6. Y estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Mashiach os desligasteis, los que por ley os justificáis. En la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Ruach, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Mashiach y Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y quiero que entendamos que no estamos tratando el tema de la enseñanza de la circuncisión. A mí la circuncisión ahorita no me interesa. Estamos poniendo el ejemplo acerca de que la circuncisión, que Saulo le había enseñado al pueblo que no se la practicara, sino que recibiera el Ruach. El pueblo que había recibido ese Ruach, posteriormente ese mismo pueblo, con el tiempo, en un tiempo futuro, se le había olvidado lo que había padecido por causa de la circuncisión, y después, con el tiempo, se practicaron la circuncisión. Es ahí donde estamos queriendo llegar. ¿Cómo es que un pueblo que había padecido por el pueblo judío acerca de la circuncisión, después practicara la circuncisión? Es algo que no hay forma de decir. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pueblo que había padecido de un pueblo judío, de un pueblo que había asolado al pueblo del poderoso, estuviera practicando semejante cosa? No cabe en la mente que un grupo de personas que había padecido acerca de la circuncisión, posteriormente ese pueblo se practicara la circuncisión. Entonces eso es lo que me interesa, que realmente nosotros lleguemos a comprender que la mente del hombre es voluble, que la mente del hombre es llevada de todo viento de doctrina, como dice Efesios. Esto yo lo he visto con mis ojos, no una vez, lo he visto muchísimas veces. Y hago énfasis desde hace mucho tiempo para que ustedes estén observando que nosotros somos gente voluble. Y somos de diferentes formas de cambiar de pensamiento. Y cambiamos de pensamiento porque no afirmamos nuestra confianza en el Mashiach. Porque no hemos confiado en el Mashiach. Por eso les pido a todos que siempre hagan memoria acerca de lo que hemos aprendido. Que hagamos memoria de lo que está escrito en los profetas. Porque eso es lo que quiere el Maestro, que seamos retenedores de la palabra fiel. Que permanezcamos en su palabra, y así realmente seremos parte de su pueblo, seremos parte de su discipulado,
tenemos parte del pueblo del Poderoso. Porque acordémonos que la Torá enseña a practicar la circuncisión, pero hay que conocer los términos en los cuales fue dada la circuncisión. Y por eso nosotros vemos que el hombre es cambiante. Por eso le dice que ese pueblo que había conocido de Mashiach, le dijo, retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades, engañadores mayormente los de la circuncisión. Y está hablando que son engañadores y realmente los de la circuncisión. Y Gálatas capítulo 5 dice, estar firmes en la libertad. Preguntaba a uno de mis hermanos, no espero que me contesten los que escucharon esto, estoy esperando que los que están acá, de los hermanos que no han escuchado esto, que me sinteticen qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? El maestro está diciendo en Gálatas capítulo 5, verso 1, está pues firmes en la libertad, porque el Mesías nos ha hecho libres. Yo le voy a preguntar a cada uno de mis hermanos, y le pregunto a Nelson, le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es la verdad después de tanto tiempo que hemos estado escudriñando? Mi hermana Paola tiene poquito, pero si mi hermana Paola quiere expresar, y cada uno de ustedes, Maxi, mi hermana Raquel, mi hermana Varini, mi hermana Laura, Miledis, Nelson, Ishma, ¿qué es la verdad? Y observen bien cuando dicen qué es la verdad y ustedes ahí escriben, como en el caso de mi hermano Maxi dice, es su enseñanza. Si la enseñanza es la verdad, entonces vamos a ver si es verdad que la enseñanza es la que nos da la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que viene la libertad a nosotros? Él también. ¿Qué es la verdad, mi hermano Edgar? ¿Qué es la libertad? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que hay libertad en ti, mi hermano Edgar? ¿Cómo es que te da libertad a cada uno de ustedes? Brit Milá quiere decir pacto de la circuncisión, pero eso no existe en los escritos hebreos. Bueno, ya con lo que me escribieron aquí, Nelson le contesta a mi hermana, circuncisión es el prepucio. Brit quiere decir pacto, mi hermana Laura, y Milá quiere decir supuestamente circuncidar el prepucio, como puso ahí mi hermano Nelson. Pero realmente esa palabra no existe en la Torah, no existe, es una palabra que inventaron entre judíos y mesiánicos. No existe esa palabra en las escrituras. Bueno, pero así se conoce en el mundo mesiánico y judío. Algunos que ya les hemos dicho, le dicen Brit Milá, ya le dicen de otra manera, pero bueno, esperaré ya no decirle a la mayor parte de los niños cómo es, porque después es con lo que tenemos pelea con ellos. Porque le digo, a ver, dime dónde dice Brit Milá, y yo pues como no existe, pues se quedan callados. No existe esa palabra en las escrituras. Hay que meditar acerca de lo que está diciendo la escritura, para que no quede en nuestra boca y no quede en nosotros este concepto acerca de que el Brit Milá, la libertad en la cual hemos sido llamados, es guardando los mandamientos, no es aprendiendo la escritura, porque tú puedes saber toda la escritura, pero dice la escritura que si no tienes amor, de nada te sirve. Entonces de nada me servía, dice la escritura en el libro de los Corintios, si yo supiese todos los misterios, supiese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y supiera toda la ciencia, no tengo amor, de nada me sirve. Entonces es aquí donde empezamos a tratar de entender que la libertad no es cuestión de aprender las escrituras. Capítulo 8, versículo 32 al versículo 37, por favor léanlo. Juan, capítulo 8,
versículo 32 al versículo 37. Dice, y conoceréis la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberte, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, por mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, la respuesta es simple y sencilla, mi hermano Max, para todos. Y para todos es una respuesta fácil y sencilla. ¿Qué es la libertad? La libertad es aprender de la Escritura, pero no esa es la libertad. Porque también el pueblo judío sabía acerca de la Torah, como dice en el libro de Hechos, que en cada sinagoga tiene quien le predica a Moshe desde tiempos antiguos. ¿De qué te sirve que Moshe se ha leído cada día de Shabbat si querían matar al maestro, si habían mandado matar a los profetas? Por eso él le dice aquí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Respondieronle, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces el pecado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Para que nosotros podamos tener libertad, no es cuestión de aprender la Torá, es cuestión de poner por obra el mandamiento que está en la Torá. Porque de nada le sirve al hombre granjearse y decir, conozco a Elohim, conozco su palabra. En aquel día el Señor les dirá, apartados de mí, obradores de maldad. Porque al hombre no le sirve absolutamente de nada saber las enseñanzas de la Escritura, sino el poner por obra los mandamientos. Exacto, mi hermano Maxi. Tenemos la libertad teniendo su palabra, porque si no tuviésemos su palabra, y no la comprendiésemos su palabra, y no la ponemos por obra, no tendríamos libertad. El pueblo judío tenía la Torá, el pueblo de Israel tenía la Torá. Durante miles de años ha enseñado la Torá. Pero ¿de qué le sirve al hombre tener la Torá si practica el pecado? Versículo 35, 34. Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado o esclavo del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces quien nos hace libres es Yeshua por medio de la forma en cómo enseña. Porque también Moshe enseñó al pueblo. La diferencia es que Moshe enseñó estatutos y decretos que eran para muerte, no eran para vida. Por eso Moisés le dijo al pueblo, he puesto delante de ti, le dijo al pueblo, el bien y la vida, la muerte y el mal. Le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es ahí lo que estamos haciendo la diferencia, que el pueblo no entendió y no puso por obra lo que había aprendido. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procurad matarme. No dice el mandamiento, no asesinarás, porque mi palabra no cae en vosotros. Entonces la palabra dicha de no asesinarás se encuentra en el libro de Moshe. Por eso la Escritura dice, desde los tiempos antiguos tiene quien predica a Moshe cada día de Shabbat, porque está allí en los mandamientos, ahí está escrito. Porque si quitáramos los libros de Moisés o de Moshe, no podríamos encontrar en qué parte nos diría qué debemos y qué no debemos de hacer. Pero ahí es donde viene el problema, porque Moshe enseñó cosas para muerte, así como enseñó cosas para vida. Y el poderoso le dijo a su pueblo, pon atención de lo que te estoy hablando, he puesto delante de ti el bien y la vida, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tu descendencia.
Pero la gente cuando lee la escritura se va a lo primero que lee, lo que mejor le conviene, porque dicen el hombre es perverso. Ayer comentaba con un hermano, realmente el hombre es perverso en su corazón. Y el hombre, aunque le digan esto es bueno y esto es malo, siempre se inclina por lo malo. Nunca se inclinará por lo positivo porque no lo entiende, porque no conoce las cosas que son del Padre, porque no hace diferencia acerca de lo que el Padre está tratando de transmitir. Deuteronomio capítulo, versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De verdad dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Pero dice, he puesto delante de ti. ¿Quién se la puso? Moisés fue el que se la puso. Y le dijo, guarda los mandamientos, y también le dijo, si alguien mata a alguien, mátalo. Y el pueblo se fue por matar, aunque el mandamiento decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El pueblo se fue por matar, y no lo quiso entender. Y a pesar de los miles de años que han pasado, el hombre no quiere entender las enseñanzas del Padre, y no quiere meditar acerca de las enseñanzas del Padre. Entonces nosotros, cuando leemos estos libros, nos damos cuenta que hay cosas buenas y hay cosas negativas, pero el pueblo se fue por lo negativo, se fue por lo malo, no se fue por lo bueno. Voy a invitarles a que leamos, nada más por ejemplo, tan fácil y tan sencillo de un capítulo al otro, el mandamiento dice no asesinarás, y el maestro está diciendo, por cuanto pensaban matarlo, eran esclavos del pecado. Eran esclavos del pecado, era por el asesinato, porque el mandamiento enseña a asesinar. Eso capítulo 20, versículo 13. No matarás, dice. La escritura dice rotundamente como mandamiento, no matarás. Y en el capítulo 21, versículo 12, como dice, dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Si alguien hace morir, dice, si alguien hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Bueno, si está diciendo no asesinarás, porque entonces hay que asesinar al que asesina. ¿Dónde queda el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo? Por eso le dijo ahí en el libro de Deuteronomio, he puesto delante de ti el bien y la vida, la muerte y el mal. Escoge pues, y le está diciendo, escoge la vida. Acordémonos que está escrito en el mismo libro de la Torá. Por eso el pueblo no lo entendió, porque la Mishpat nada más era algo que tenía que sugerirle, que si quería este juicio lo podía llevar, y si no, que no lo llevara, pero era un juicio que tenía que tomar la decisión. Y él se fue por la decisión de matar, no se fue por el mandamiento que dice no asesinarás, ni tampoco se fue por el mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes pasó por alto los mandamientos y hizo lo que mejor le pareció, aplicar justicia, porque para él eso es justicia, aplicar lo que mejor nos pareciera de lo que dice supuestamente la Torá. Por eso cuando una persona lee los libros se confunde. Por eso la Escritura describe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 14 y 15, nos describe claramente que cuando alguien lee la Torá, tiene un velo en los ojos. Y tiene un velo porque dice la Torá hay que guardarla todita pareja, y resulta que es contradictoria, porque lo contradictorio es que dice el mandamiento, no asesinarás. Y también el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no darás temor a los hijos de tu pueblo. Y resulta que el versículo 20, capítulo 21 de Éxodo, versículo 12, te dice que hay que matar. Es una cosa contradictoria, es una cosa que no puede ser aprobada. ¿Por qué? Porque está contradiciéndose la misma escritura en un mismo libro, en un mismo personaje que escribe el libro, y lo pone en contradicho de lo que ya se había enseñado.
Entonces el pueblo se fue por el lado, por lo más fácil, la venganza. Y la venganza, como dice aquí, si alguien matase, si alguien hace morir a alguien, dice, tiene que morir el tal. Levítico capítulo 19, verso 18, por favor, nada más estamos poniendo ejemplos para regresar a lo que era a lo que es la libertad y observar la forma de pensar del pueblo judío y de la nación israelí. Ya lo hemos visto estos versos, pero lo volvemos a citar porque para nosotros es importante que quede bien firme que nosotros debemos de pensar que la Torá hay que poner mucha atención de cómo se debe de interpretar y de leer, porque sabemos que se está contradiciendo en dos versículos y se contradice en otros muchos versículos. No es lógico que el Padre diga, no asesinarás, te amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que en el mismo libro te esté diciendo que si alguien mata, tiene que ser muerto. No puede ser posible. 18, perdón, 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Si el mandamiento te dice no asesinarás y el otro mandamiento dice no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué entonces en el libro de Éxodo dice que si alguno quiere morir a alguien, el caso tendrá que morir? Entonces nosotros debemos de pensar acerca de un suceso que pasó en Israel y de muchas enseñanzas del maestro, que él sigue teniendo la facultad de ser justo. Si le presentaban a una persona que era mala y perversa, podía hacerlo morir a pedradas porque él sí era justo, a diferencia de lo que estaba pasando con el otro, cuando era injusto. Pero el Mesías, siendo justo, teniendo la justicia en sus manos, pudiendo tomar las piedras y cumplir la Torah, porque no estamos hablando de que era muy buena persona, estamos hablando de poner por la Torah. No sé si me estoy dando a entender. Voy a repetir, no estamos viendo acerca de la circuncisión, estamos hablando que no debemos de ser engañados en el día postrero. Vamos a seguir viendo lo que está diciendo el capítulo 15 del libro de Hechos y vamos a regresar nuevamente. Ahorita estoy poniendo ejemplos para que el día de mañana, cuando tengamos una confrontación en nuestro interior, que venga alguien y nos traiga una forma de pensar diferente, nosotros nos mantengamos firmes, porque no estamos hablando de nosotros mismos, sino por medio de la Escritura. Nuevamente, ¿me estoy dando a entender, mis hermanos? ¿Existe alguna referencia para Juan? Ahí Juan dice que, o sea, el Mesías dice, es un mandamiento nuevo, porque para ellos pues no existía. Pero Juan dice que en el principio no fue así. ¿Existe alguna referencia para saber que en el principio no fue así? ¿O es lo que ya sabemos, ¿no? Que Moisés ya lo guardaba, que Moisés todo eso ya lo conocía, todos los antiguos. No, las referencias no existen, porque volvemos a repetir, si no existían, ¿cómo va a ser la referencia? No existe. Hasta en el principio no fue así. No existe ese tipo de referencias. Las referencias tendríamos que tomar los libros del Talmud, porque ahí estarían las referencias. Ahí estarían muchas de las referencias que no tenemos. Vamos a leer el capítulo 8, mis hermanos. Espero que los demás mis compañeros estén también atentos a lo que estamos tratando de transmitir. Capítulo 8 del libro de Juan. Acuérdense que esto lo vimos, si no mal recuerdo, también la semana pasada. Estoy haciendo nuevamente el énfasis acerca de lo que está pasando, para que nosotros tengamos en mente que estos sucesos están las acciones de que ellos podían matar. Mesías podía haber matado a la mujer por la justicia de lo que es esto. Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante, por favor. Dice, Juan 8, versículo 13.
Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Yeshua y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Yeshua: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Yeshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Hasta ahí. Ok. Ahora, te dice que en el versículo 14, mi hermano, respondiendo Yeshua le dijo: aún que yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde yo voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Dice: vosotros juzguéis según la carne, mas yo no juzgo a nadie. Así yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy, dice, no soy solo, sino yo y el que me dio, el Padre. Ahora, Juan capítulo 8, mi hermano, versículo 3 en adelante. Ok, Juan 3 dice: Sí. entonces los escribas y los fariseos le dijeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moshe apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Yeshua, la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Adón. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno, vete, y no peques más. Hasta ahí. Si el maestro le dijo a aquellos hombres: el que esté libre de pecado, asimismo él, siendo un hombre que estaba libre de pecado, él sí podía haber tirado las piedras, porque lo dijo en su propia boca: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Entonces hay que cuestionar su mente del maestro. Entonces, ¿por qué él no le pedrió? Porque estamos hablando de la mente de él, estamos hablando de su boca de él. ¿Por qué la pidió él? Tendría que practicar la Torah, porque es lo que le preguntaron los príncipes de Israel. Entonces el escribe y el fariseo, verso 3, traían a una mujer tomada en adulterio y le pusieron en medio. Dice de maestro: esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho del adulterio. En la ley de Moisés nos manda apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole por poder acusarle. Pero Yeshua, inclinando hacia abajo, escribía en tierra y con el dedo. Y como perseverase preguntándole, enderezó y díjoles: el que vosotros esté sin pecado, porque acordémonos que Mashiach no tenía pecado. El que vosotros esté sin pecado, arroje la piedra. Si de acuerdo a la justicia de la Torah, una mujer adúltera tendría que ser apedreada, entonces, ¿por qué Mashiach no la apedreó?
Porque el mandamiento está sobre la mishpat, o sobre el estatuto o la ley, como fue traducido, está sobre de eso, y el juicio que se tomaba como un juicio en aquel momento, nada más dijo es una propuesta. Y si esa propuesta que había estado no la aplicó el maestro, entonces quiere decir que el pueblo de Israel y el pueblo judío habían malentendido las escrituras, las habían malentendido porque dice el libro de Deuteronomio que les había puesto el bien y la vida, el mal y la muerte. ¿Dónde estaba el bien? En los mandamientos. ¿Dónde estaba el mal y la muerte? En la mishpat. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Capítulo nuevamente 30 de Levítico, versículo 15, ahora hasta el versículo 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, si te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 19 le está diciendo, a los cielos y a la tierra pongo por testigos en contra de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice, escoge pues la vida para que vivas. ¿De dónde vas a escoger la vida? Pues del libro de la Torah. ¿Dónde estaba la muerte? Pues en el libro de la Torah. No tendrías que buscar en el Talmud, no tendrías que buscar en el librito rojo, en el librito amarillo, no tendrías que buscar esto en algún otro libro. Tendrías que estarlo buscando en el mismo libro, porque ahí está la bendición y la maldición, ahí está la vida y ahí está la muerte. Es ahí donde nos damos cuenta que en la misma escritura había sido puesto esto, pero ¿cuál era el propósito de haber puesto esto ahí? Que ha sido puesto por causa de todo el pecado que ya ha adquirido el pueblo de Israel. Por eso dice que la ley es puesta para el perverso, la Torah es puesta para el matricida, para el homicida, para el parricida, para los detractores, para los robadores de hombres, para los que se echan con varones, para los adúlteros, maldicientes, borrachos, ladrones. Para ellos es esta Torah. Por eso nosotros cuando leemos el libro de la Torah y leemos el libro de la Torah en todo su volumen, tiene cosas buenas y tiene cosas negativas. Porque si fuese de acuerdo a lo que está escrito, el Mesías tenía toda la autoridad y tenía toda la autoridad para matar a la mujer. Entonces, ¿por qué no cumplió la Torah? Porque eso no era parte de del mandamiento, eso era parte de los Jukim y de la Mishpat. En hebreo se dice así, Mishpat y Jukim. Ezequiel capítulo 20, por favor. Ezequiel capítulo 20, versículo 25, por favor, alguno de mis hermanos, ya sea Marcela o alguien que tenga el de Word, el Eastword, ahí está la palabra que dice Mishpat y dice la palabra Jukim. Peguen el verso 19, el verso 25 y peguen la palabra hebrea que viene ahí y dice que era para muerte, no era para vida. Y eso es lo que está diciendo el Éxodo capítulo 21. Hay que aprender a leer el libro. No es cuestión de decir hay que practicar la Torah. Hay que entender que la Torah es para vida y también la Torah es para la muerte. Por eso le dijo Moisés, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Si escogía la muerte, era para él y para su familia, para su simiente. Y estaba en el mismo libro. Lean por favor el versículo 25, por favor. Ezequiel 20, verso 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos,
y decretos por los cuales no podrían vivir. Chequen la palabra que viene ahí, por favor. Gracias, mi hermano Damián. La otra palabra, por favor. Dice que les dio ordenanzas no buenas, derechos por los cuales no podían vivir. Perdón, ¿puede ser la palabra Joc, la que dice Ajá. ahí? Sí, la palabra Juk, de todos modos se pone en el léxico y te va a dar la forma en cómo se tradujo la palabra Juk. Es como Mishpat. La palabra Mishpat en toda la escritura se tradujo como dice aquí, como incluso estilo, acusar, causa, condenar, costumbre, decisión, decreto, delito, derecho, determinación, digno. Así como fue traducida la palabra mishpat, también fue traducida como ley en algunos versículos. Por favor, Éxodo 21:1, mis hermanos. Estas son las leyes que les propondrás. Ahí donde viene la palabra mishpat, en la palabra leyes, no es Torah, es mishpat. ¿Sí te acuerdas, hermano Máximo? Sí, me acuerdo de lo que es el Mishpat. Me acuerdo que eso es lo que se lo conoce como lo añadido. Acordémonos que esta fue dada por causa de todo el pecado, porque el pueblo no entendía, el pueblo era perverso. Porque si el mandamiento es claro, te dice no asesinarás, y de pronto aparece la mishpat, como dice Ezequiel, que se les dio mandamientos y estatutos que no eran buenos, que no eran para vida, sino eran para muerte. Entonces es ahí donde empezamos a tener que poner en nuestra mente que muchas de las enseñanzas que están en la Torah no van a traer vida, van a traer la muerte instantáneamente a todos aquellos que no perseveren escudriñando la Escritura. Para mi hermana Leslie y mi hermana Paola, me han visto bien acerca de todo esto de la Mishpat. Espero que algún día de estos tengamos, mi hermano Cristian y algunos de mis hermanos no han visto estas enseñanzas de la Mishpat. Espero que algún día de esto tengamos un poquito de tiempo para que lo podamos ver y estamos para servirles para que lo podamos ver con un poquito más de tranquilidad. Ahora, regresemos al punto. La Escritura tiene enseñanzas que no son buenas, enseñanzas que no son para vida, sino que son para muerte. Si la gente lee la Escritura y no hace diferencia entre lo bueno y lo malo, ya cometió un error. Ya cometió un error porque piensa que tiene que practicarlo todo. Cuando el practicar todo, se está debajo de una gran maldición. Y no es una creencia mía, es una creencia de nuestro maestro Yeshua, que nos trata de advertir que para que vivamos en la libertad es necesario saber la Torah, es necesario aprender la Torah, es necesario aprender la Torah y vivirla en los mandamientos que están escritos. El fin de todo discurso dicho es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos. No dice guarda las mishpat, no dice guarda el estatuto, guarda el decreto. Por eso necesitamos hacer diferencia entre el decreto y la mishpat. Hay juquín que son buenos y hay juquín que eran malos. Y hay que entender cuáles eran los buenos y los malos de acuerdo para la casa de Israel. Por eso voy a invitarlos a que mediten en esto todos los días de su vida. No dejen que ninguna persona diga su vida, diga que hay que guardar la Torah. Porque hay muchos versículos que dicen guardar la Torah, pero también hay muchos versículos que dicen no hay que guardar la Torah. Entonces, cuando nosotros pongamos eso como en una balanza, es ahí donde vamos a hacer la diferencia. No vamos a ser engañados, vamos a perseverar, vamos a estar siempre en una misma unión, en un mismo pensamiento. Por eso yo les pido que tengamos paciencia, que hagamos todo el propósito de poner atención acerca de lo que trata de transmitir ahorita el libro de Corintios y el libro de Hechos, y lo que tratan de transmitir todos los apóstoles acerca de lo que se escribió en aquellos días. Porque ellos están queriendo que entendamos que la palabra dicha, tiene un conocimiento
No es un libro de lectura, no es un libro de historia, no es un cuento para que lo leamos y digamos qué bonito es lo que dice Dios en su palabra. Porque así está el mundo y dice qué bonita es la palabra de Dios. ¿Y de qué sirve que sea bonita si no cambia tu vida? Como le dice el Salmo 19, verso 7. La ley del Señor es buena, que vuelve el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Ese es el propósito de la Torah. Ese es el propósito de la enseñanza. No tiene ningún propósito, no tiene ningún fin, no tiene ningún propósito si no cambiamos nuestra forma de pensar, no cambiamos nuestra forma de ser. Yo le comentaba a mi hermano Damián en la mañana, la gente que me conoció a mí, hoy en día que me ve, me dice, no creo que tú seas ese que fue hace 20 años atrás. Y se admiraban porque decían, no puedo creer lo que veo. Ahora yo les digo a ustedes, mis hermanos, todos debemos de hacer un cambio. Yo no digo que esté bien, sigo cambiando, sigo limpiándome, trato de limpiarme porque todavía en mí hay una perversión y hay una maldad. Estoy esperando que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes y detengamos la enseñanza del comienzo, que detengamos la enseñanza y que no el día de ahora. Un día 17 del mes tercero del año 2012, hubo un hombre que enseñó una enseñanza del Mesías y de los profetas y del Todopoderoso y que se haya olvidado. No retuvieron la enseñanza dicha, porque se les olvidó que en la Torah hay cosas buenas y cosas malas. El día de mañana, si se les olvidó que hay cosas buenas y malas, el día de mañana va a decir, la circuncisión se la voy a hacer a mi hijo, porque la Torah dice que hay que hacérsela. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, antes cuyos ojos ya Yeshua ha sido crucificado, ya ha sido muerto? Esto quiero saber solo de ustedes. ¿Habéis recibido el Espíritu por medio de las obras de la Torah o por el oír de la fe? ¿Y qué responde el pueblo? Pues por las obras de la fe. Pero resulta que el mesianismo está enseñando al mundo entero que las obras de la fe es practicar el Brit Milá, es practicar la circuncisión a la gente. Esas son las obras de la fe, las obras de la emuná. Eso es lo que anda predicando. Y aquellos que no están perseverando, ¿cuál es la diferencia entre las obras de la fe y las obras de la Torah? Pues para la gente es lo mismo. Yo le puedo decir ahorita a todos ustedes que las obras de la fe es guardar toda la Torah. Y eché todo esto para abajo. 10, 15 años haber enseñado a un grupo de personas que la obra de la fe era guardar el mandamiento, conocer las enseñanzas y ponerlas por obra, que nos daban vida, y después, 15 años después, que yo venga y le diga a todos los demás, no se os preocupen, el poderoso nos permite ver más allá cada día que pasa. Ahora nos ha enseñado el Padre por el medio del Espíritu que nos hagamos la circuncisión. Que tan más abominable será para cada uno de nosotros si ponemos la confianza en un hombre. Por eso el libro nos está transmitiendo y nos está diciendo, Gálatas insensatos, no fue el único que cayó, Corintios también cayó, Romanos también cayó. Por eso los libros fueron dirigidos a ellos porque cometieron los errores. Tesalónica cometió errores y también varones como Tito y muchos varones cometieron errores. Para eso están los libros, para decirles, miren en lo que han caído. Gálatas le llama fuertemente la atención a Pedro por causa de que era una persona que estaba haciendo acepción de personas. De acuerdo al libro de Santiago, lo que estaba haciendo Pedro era de una gran condenación, porque estaba haciendo acepción de personas. Y eso no lo digo yo, está escrito. Y está escrito también por Santiago que el que hace acepción de personas transgrede también la ley, porque cualquiera que hace la acepción de personas ha cometido la infracción de la enseñanza del Torah. Y uno dice, bueno, sí hay que guardar la Torah o no hay que guardarla, y empieza otra vez el punto. Por favor, no es posible que después de 5, 10, 15 años después
tenga que estar repitiendo lo mismo acerca de la Torá. Debemos esforzarnos por entender qué es la Torá. En la Torá está escrito desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, esa es la Torá. Pero resulta que en los libros que escribió Moisés existen mandamientos, decretos, estatutos, leyes, ordenanzas. Entonces la Escritura nos enseña a guardar todo eso. La Escritura en todo el volumen, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña a guardar nada más y únicamente los mandamientos, como la base más firme de lo que hemos aprendido. Entonces nosotros cuando observamos esto, empezamos a entender que debe de haber un cambio en nuestras vidas y debemos de entender que hay un cambio. Hay estatutos que también hay que guardarlos, hay ordenanzas que también hay que guardarlas. Ya posteriormente les platicaremos un poquito acerca de todas ellas. Pero la base primordial, como dice Eclesiastés y como lo dice Mateo y como todos dicen, el fin de todo discurso dicho es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Alguien que quiera salvar su vida está en guardar el mandamiento. Por eso nosotros hoy en día venimos a ver que en la Torá hay enseñanzas para vida y hay enseñanzas para muerte. Gálatas capítulo 5, que es de ahí donde salimos, Gálatas 5, versículo 1. Está pues firme en la libertad con que el Mesías nos ha hecho libres. ¿Cómo nos hizo libres? Léalo, por favor. Gálatas 5, 1. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí queda claro cuando habla de esclavitud que, o sea, concuerda con lo que dice antes, que estábamos en la esclavitud del pecado, y nos hizo libres por su palabra. Eso es como que cuadra todo, ¿no? Exacto. Ese es el propósito. Estás pues firmes en la libertad. ¿De qué te sirve saber la Escritura? ¿De qué te sirve saber todos los libros si no estás practicando lo correcto y no lo estás poniendo por obra? Pero es que la Torá dice que si alguien peca y mata a tu hermano, hay que matarlo, dice Éxodo. Pero esa era la mishpat. Esa era la ley que había sido dada para el pueblo que no entendió las cosas del Padre. El mandamiento dice: no cometerás el asesinato, y te dice también: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el Mesías dice: está pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres. ¿Cómo el Mesías nos hace libres? Hay que entender cómo es que el Mesías nos ha venido a ser libres, porque no es cuestión de decir que nos hizo libres. Hay que entender la forma en que nos hizo libres, por medio de qué nos hace libres. Y dice: y no os volváis otra vez a ser presos. Acordemos que nos volvemos presos cuando practicamos el pecado. Como se dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sé que soy simiente de Abraham, pero procuráis matarme, hombre que os ha dado la verdad. Todo el que permanece en el pecado, practica el pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre. El Mashiach, los creyentes en Mashiach permanecemos en la casa para siempre, y habla de permanecer.